que estamos precisamente aquí reunidos para hablar sobre uno de los hitos emblemáticos más importantes en la historia de la acción climática del Perú, que es tanto nuestra ley marco sobre cambio climático como su reglamento. La ley aprobada en el 2018 y el reglamento en el 2019. En este año vamos a compartir y generar ese desafío de poder transmitir la necesidad y urgencia de poder implementar la ley y su reglamento. Para ello, en primer lugar, quisiera darle pase a la directora de Adaptación al Cambio Climático y de Certificación, Cristina Rodríguez, quien nos va a brindar las palabras de bienvenida. Cristina, por favor, adelante. Muchas gracias, Víctor, por el pase. Buenas tardes, estimados participantes. En primer lugar, quiero expresar un cordial saludo de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y asimismo agradecerle al programa Euroclima Más por su colaboración en este evento. Es un sincero deseo de nuestra Dirección General de Cambio Climático y de Certificación y de todo el Ministerio del Ambiente que se encuentren bien de salud, sus familias. Estos tiempos que nos tocan son difíciles y nos desafían a dar lo mejor como personas y como profesionales, especialmente respetando las disposiciones que establece el gobierno. Quiero extenderles por ello la más cordial bienvenida a todos los que esta tarde nos acompañan, agradecerles por dedicar este tiempo para poder conocer el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. No solo en cumplimiento con las funciones que tiene el Ministerio del Ambiente, sino hacer un énfasis sobre todo para que todos y todas nos podamos involucrar activamente en la implementación y así lograr los objetivos en materia de cambio climático. El cambio climático es una realidad. Vemos nuestros glaciares, las estaciones del año cambiando en su comportamiento, vemos los eventos extremos más intensos, con mayor frecuencia, entre otros temas que son una realidad ya. Y esto nos impacta de manera diferente, ¿verdad? Ante ello, este reglamento, esta normativa que hoy queremos presentarle con mayor detalle, busca justamente clarificar los roles dentro de los 3 niveles de gobierno y también los espacios de participación que existen de toda la ciudadanía. En ese sentido, los invito a que aprovechemos este espacio virtual para conocer, para aprender, para compartir y poder sumar juntos en estas metas de desarrollo sostenible, de un desarrollo resiliente y bajo en carbono en el país. Muchas gracias. Excelente, Cristina. Muchas gracias. Entonces, más presento a continuación a María Angélica Rondón. Ella es especialista legal de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación, quien nos va a continuación a presentar precisamente lo que nos de hoy acerca de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento. María Angélica, por favor. Hola a todos y todas. Nuevamente, como ya lo dijo Cristina, estamos en unos momentos difíciles para todos, para todo el mundo, pero aún así como MINAN tenemos esta disponibilidad de seguir compartiendo, informando y capacitando a la ciudadanía sobre el contenido del reglamento, y es con ese sentimiento es que nosotros estamos acá para poder compartir con ustedes y escucharnos a través de estas plataformas tecnológicas, ¿no? que tenemos, que nos pueden por lo menos acercar en ese sentido. Entonces, estamos acá para compartir contenido de qué es el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. Nosotros, como hemos escogido un poquito cómo presentar este reglamento y en todo ese debate nos decíamos, ¿cómo lo presentamos? ¿Qué elegimos? Y como pueden ver, no sé si se nota, es un arbolito, un árbol para presentar los elementos más principales del reglamento: el marco institucional, instrumento, sistema de monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación, el tema de educación, tecnología, y dentro de estos procesos un elemento importante de la participación activa y el fortalecimiento de capacidades. Pero ¿por qué hemos elegido un árbol? Nosotros queríamos un poco empezar con la idea de que la Ley Marco de Cambio Climático y el reglamento no es un proceso
que se inició el 2018 o con la aprobación del reglamento del 2019. Queremos representar que hay raíces que se han ido sembrando desde hace ya más de 20 años, ¿no? Estamos hablando de la Cumbre de la Tierra en 1992, donde los gobernantes de todos los países se han preocupado porque había ya y hay una tendencia del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, esta interferencia del ser humano en el sistema climático. Y desde esos años han venido realizándose investigaciones, avances, negociaciones internacionales para saber cómo, como ciudadanía, como mundo, como Estado, tomamos medidas para poder enfrentar este desafío global. El Ministerio del Ambiente ni siquiera existía en esos momentos, ¿no? Recién estamos hablando de esto ya en 1992. Sin embargo, nosotros fuimos muy ambiciosos y es así que en el año 2014 hemos sido anfitrión de la COP20, de una de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, que es la plataforma internacional mediante la cual los países se ponen de acuerdo para adoptar las medidas internacionalmente para implementar y enfrentar el cambio climático. Y es así desde el 2014 que se ha ido gestando dentro de nuestra agenda nacional la elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que necesitamos tener como en nuestro país para poder enfrentar el cambio climático? Necesitamos una institucionalidad, instrumentos, necesitamos tener una plataforma, tener otros instrumentos más allá de los públicos y privados. Es una discusión que ha surgido desde esos años. Obviamente no se ha logrado aprobar el reglamento cuando hubo muchos proyectos de ley en ese momento. Recién es en el 2018 donde existe la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y en el 2019 ya con la aprobación del reglamento. Entonces es la construcción de una política pública que ha llamado a todos los actores, se ha discutido de forma amplia, participativa e inclusiva, qué es lo que necesitamos nosotros aquí en el Perú para implementar el cambio climático, para implementar las acciones de adaptación y para implementar las acciones de mitigación. Es así, con ese consenso de esta construcción conjunta, tenemos estos elementos de marco institucional, instrumentos, el sistema de monitoreo de las medidas de mitigación, de adaptación, educación, y de forma mucho más enfocada es la participación activa. ¿Y qué tenemos en el marco institucional? La ley y el reglamento establece un hito en la gestión pública de cambio climático, porque antes no existía, digamos, una autoridad nacional en materia de cambio climático. La ley y el reglamento establecen que el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia de cambio climático, es la autoridad técnica, normativa que orienta, conduce, brinda asistencia técnica a los sectores, gobiernos regionales, a los actores no estatales, para la gestión integral de cambio climático en el Perú. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente no puede estar solo. Necesitamos de una arquitectura y de autoridades competentes para poder hacer funcionar toda esta maquinaria. Y lo que te dice el reglamento es quiénes son las autoridades competentes en cambio climático. Y eso también significa un hito importante y tener la certeza para todos nosotros como administrados y ciudadanos que son los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Antes no se mencionaba a los gobiernos locales como autoridades competentes en cambio climático. Entonces tenemos esas tres entidades que está dentro del aparato estatal, que son ahora las llamadas a diseñar, implementar, monitorear y reportar las acciones de adaptación y mitigación. Me voy a hacer una pausa acá, porque digamos, ¿qué es una acción de adaptación y qué es una acción de mitigación? Una acción de adaptación estamos atacando, vamos a reducir los impactos del cambio climático en el Perú. Y la mitigación, vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, el dióxido de carbono. Entonces, una ataca la causa del cambio climático, que es la mitigación, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, y en la otra medida, que es la adaptación, ataca las consecuencias del cambio climático. Estas dos medidas
tienen que ser diseñadas a nivel nacional, regional y local, pero tienen que ser diseñadas mediante un proceso participativo. Acá arriba dice proceso participativo. Dice engloba, sí, el proceso participativo engloba esas acciones de diseño, implementación, monitoreo y reporte, porque lo que te establece la ley y el reglamento es la obligación y el mandato a todas estas autoridades competentes de cambio climático de llamar a los actores no estatales, al privado, a los pueblos indígenas, a la academia, a las mujeres. Es una nueva forma de hacer política pública, así como hemos elaborado el reglamento para diseñar las medidas de adaptación y para implementarlo. No podemos hacerlo solamente el Estado, tenemos que llamar a todos los actores, y en el reglamento vamos a encontrar todo un capítulo sobre el proceso participativo que ha sido construido con todo, porque tenemos que garantizar que se reflejan las prioridades y las necesidades de todos los actores involucrados en la implementación de estas medidas, y sobre todo los gobiernos locales, porque son ellos, y gobiernos regionales, porque son ellos los que van a implementar esa medida dentro de sus competencias y dentro de su jurisprudencia. Pero obviamente como Estado no somos solos, no lo podemos hacer solo. Desde hace ya también tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático. ¿Y qué hace la Comisión Nacional de Cambio Climático? La Comisión Nacional de Cambio Climático va a supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales que tenemos que cumplir y que va obviamente a supervisar cómo se está implementando estas medidas de adaptación y mitigación. ¿La Comisión Nacional de Cambio Climático existe? Sí, sí existe, y existe desde el año 1993, acá en el Perú. Ha ido pasando, ha estado primero adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego ha pasado al CONAN y posteriormente al Ministerio del Ambiente. Ahora está pasando por un proceso de adecuación, estamos incluyendo muchos más miembros, actualmente tienes 35 miembros que son todos los ministerios involucrados con sus adscritos, y 19 entidades, digamos, entre públicas y privadas, un representante del sector privado, pero su misión ahora va a ser supervisar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Cambio Climático. Y luego también ahora vamos a contar con una plataforma climática indígena, que es un espacio priorizado para los pueblos indígenas. Los comento, el reglamento antes de ser aprobado pasó por un proceso de consulta previa. Nosotros somos, Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una ley y un reglamento de consulta previa, y cuando existe la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de los planes, políticas o proyectos que se pueda formular, eso tiene que pasar y un diálogo intercultural. Fue también una experiencia sumamente rica, porque el reglamento refleja ese diálogo y se incluyó esas prioridades de los pueblos indígenas, y uno de los acuerdos adoptados con los pueblos indígenas y el Estado, en este caso, y MINAM en representación del Estado, fue la creación de una plataforma climática indígena para que los pueblos indígenas puedan sistematizar y presentar sus propuestas de cambio climático en todos los niveles de gobierno, y también a estos dos espacios que tenemos acá. Luego existe otro espacio que va a apoyar y que es importante en este marco institucional, que es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. Esta comisión ha sido establecida en la Ley Marco de Cambio Climático como una necesidad de tener un espacio de alto nivel, o sea, nivel de ministros, para poder establecer la meta que como Estado tenemos que cumplir y enviar a Naciones Unidas. ¿Cuál va a ser nuestra meta de reducción de emisiones? Sabemos que los países están comprometidos y han buscado muchas opciones para poder establecer cómo vamos a ayudar a este esfuerzo global. Entonces, en este esfuerzo global, los países han dicho: yo voy a tener y voy a contribuir nacionalmente con mis medidas de adaptación y mitigación. Pero esa contribución nacional tiene que ser determinada por cada país soberanamente. Y es así como nace esta sigla, que son las NDCs, que son NDC, National Determined Contributions, que es las contribuciones nacionalmente determinadas. Es como que cada país establece soberanamente con cuánto va a apoyar a este esfuerzo global, en mi meta de reducción de emisiones y en mi meta de adaptación.
El Perú en el año 2015 se hizo el esfuerzo a través de una comisión multisectorial de carácter permanente de establecer el Perú qué está haciendo y cómo podemos apoyar a enfrentar el cambio climático. Entonces se estableció y se envió una meta de reducir el 30% de nuestros gases de efecto invernadero al 2030. Entonces eso se dio en el marco de un espacio de naturaleza temporal. La idea es que obviamente, y nuestro compromiso es enviar estas metas cada 5 años. Entonces no era sostenible dentro de la gestión pública crear espacios multisectoriales cada 5 años, y además porque tenemos que tener un compromiso y en este diseño de la dinámica y la arquitectura de la gestión integral de cambio climático en el Perú, se creó esta comisión de alto nivel para que pueda establecer políticamente cuáles son estas metas, cuál va a ser el compromiso del Perú y que vamos a enviar a Naciones Unidas. Obviamente apoyado en todo el proceso que tienen las autoridades sectoriales, como lo vemos acá, porque al final quien tiene que diseñar, implementar, reportar y monitorear son las autoridades competentes, los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero esta es la arquitectura que tiene la gestión integral en la parte institucional de cómo nos hemos diseñado para estar preparados para enfrentar un compromiso internacional que nos exige cada 5 años definir y enviar nuestras metas de NDC, y cómo también hacia adentro podemos implementar y monitorear el nivel de implementación de estas medidas. Pero obviamente con el marco institucional y teniendo específicamente quién implementa, quién diseña y cómo se supervisa, eso no es suficiente. Dentro de esta arquitectura de la gestión integral de cambio climático tenemos los instrumentos, porque las autoridades competentes en cambio climático tenemos que darles instrumentos, cómo ellos van a diseñar sus medidas de adaptación y mitigación. Entonces los gobiernos, como vemos acá, los gobiernos regionales, los sectores y los gobiernos locales tienen, y hay el mandato de incluir estas medidas de adaptación y mitigación en sus planes estratégicos sectoriales multianuales, en su plan estratégico institucional, en su plan operativo. Entonces, todos los instrumentos de planificación. Ese es un mandato. Antes, porque teníamos ese trabajo con ellos, tenemos que incluir cambio climático en su PC, en su PI, en su POI, y te decían, no había, nadie me obliga que tenemos que priorizar el cambio climático en mi PC, que es donde realmente los sectores establecen como que es el ADN institucional, qué es lo que van a hacer en 4 años. Pero ahora tenemos ese mandato, ahora se cuenta con ese mandato de incluir diseño medidas, pero esas medidas tienen que ser incluidas dentro de toda estructura de planificación que tenemos como Estado. Pero no solamente eso, porque no necesitamos solamente planificar, necesitamos presupuesto, se necesita financiamiento para poder implementar estas medidas de adaptación. Entonces lo que establece la ley y el reglamento es incluir estas medidas en los programas presupuestales, y no solamente en los programas presupuestales, sino también en los proyectos de inversión pública. Los programas presupuestales, el Estado tiene una gestión por resultados, entonces no podemos planificar o hacer acciones que no están dentro primero de tu PCM, PI, POI, y de ahí caminamos a hacer los programas presupuestales. Y de ahí tenemos que establecer proyectos de inversión que van a aterrizar más ya a una localidad, con una infraestructura más específica. Entonces son primeros planes, planificación, programas presupuestales, y luego tenemos a los proyectos de inversión. Eso es lo que te establece la ley. ¿Y para qué se ha establecido ese reglamento? Porque tenemos que asegurar esta articulación entre la planificación y el presupuesto, y dar sostenibilidad en esta implementación de cambio climático, porque lo tenemos que definir medidas cada 5 años y tenemos que reportar cómo estamos haciendo o implementando cada 2 años. Entonces, el dinero o el presupuesto tiene que empezar a fluir desde la fuente de recurso público. Entonces, obviamente eso no es de un día para otro, no es un reglamento de esta naturaleza, necesita muchos otros lineamientos específicos para poder establecer y ir específica y con más detalle en ese instrumento, con las particularidades que necesita cada instrumento, digamos, en su propio condicionamiento. Pero el mandato está, o sea, ya estamos
cambio climático incluido en la planificación nacional, en el presupuesto público y en los proyectos de inversión. Eso es lo que te establece el reglamento. Y antes del 2018 y el 2019 con el reglamento no existían estos mandatos. Y obviamente esas están ligadas con nuestras NDC, o sea, las medidas de mitigación y adaptación que establecen los sectores son las NDC que al final vamos a tener que reportar a Naciones Unidas. Pero esta es la arquitectura de cómo internamente nosotros hemos diseñado todo este aparato para poder responder a un desafío nacional y poder contribuir a estos esfuerzos globales de enfrentar el cambio climático. Pero, como le decía, tenemos la obligación también de reportar cada 2 años y tenemos que prepararnos. Entonces también el reglamento establece cómo tenemos que prepararnos como Estado. Ya tenemos el sistema de monitoreo, de medidas de adaptación y mitigación para poder hacer seguimiento a cómo estamos implementando. Entonces, pero cómo estamos, ese sistema, lo que se ha establecido en el reglamento es, vamos a hacer seguimiento ¿a qué? A las medidas de mitigación, a las medidas de adaptación, pero no solamente a ellas, tenemos que establecer cómo es el flujo de financiamiento que estamos recibiendo y proveído de la cooperación internacional, del sector privado y de las fuentes públicas, como estaba diciendo que tenemos todos estos instrumentos, porque cada 2 años tenemos que hacer un reporte a Naciones Unidas de cómo nosotros estamos implementando. ¿Y por qué es importante contar con esta arquitectura de seguimiento y monitoreo de estas medidas de adaptación? Porque también tenemos que hacer una evaluación global. O sea, hay informes del IPCC que establecen que si no llegamos y si sobrepasamos el 1.5 grados al 2030 es un punto de no retorno. Tenemos que hacer todos los esfuerzos y eso lo establece el Acuerdo de París. El objetivo es no pasar los 2 grados, pero hacer los esfuerzos para no pasar el 1.5 grados. Y para poder establecer cómo estamos avanzando globalmente, necesitamos todos los países ser capaces de poder reportar cómo estamos avanzando en nuestra reducción de emisión. Entonces, para nosotros era importante establecer esta arquitectura de monitoreo y evaluación dentro del reglamento para poder tener la capacidad, no solamente a nivel nacional de saber cómo se está implementando y cómo estamos avanzando, sino también para poder reportar y ayudar nuevamente, como digo, que es un esfuerzo global, porque el cambio climático es un problema global con impactos locales. Si bien es cierto, lo sentimos acá de diferente forma, pero no importa dónde se emita los gases de efecto invernadero, los impactos se van a sentir en cada país. Entonces, eso es lo que se propone dentro del reglamento, esta arquitectura de monitoreo y reporte de evaluación, no solamente de mitigación, adaptación y también de financiamiento. Se establece en mitigación tener un registro nacional de medidas de mitigación, se cuenta ya con una huella de carbono para las organizaciones públicas y privadas que puedan medir su huella y se les va a dar un certificado, un reconocimiento por ese esfuerzo de medición. O sea, como Estado estamos haciendo y entregando todos los incentivos necesarios para poder promover la medición y reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En adaptación también se cuenta y se va a contar con un reporte y con todo un plan de monitoreo de las medidas de adaptación en los 5 temas priorizados que han sido enviados a Naciones Unidas, que es agua, bosques, agricultura, pesca y energía, ¿no? Que es agua. En ese sentido, y en financiamiento también se tiene todos estos reportes y se está tratando de incluir variables de cambios climáticos y ya hay incluidas, se les invita también, hay un sistema en el MES que es el CIAF, que es un sistema amigable para ver dónde está gastando y cómo se está planificando la inversión del Estado en nuestro territorio. Entonces se está tratando de incorporar unos presupuestos, unas categorías presupuestales que se puedan reflejar realmente como si los gobiernos regionales se están invirtiendo o no en cambio climático, sea adaptación o sea mitigación. Pero en toda esta estructura de institucionalidad, instrumentos y todo este monitoreo de reporte, de verificación, no va a ser, tenemos otros instrumentos de planificación también a nivel nacional. Tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos una ahorita vigente que es al 2021, tenemos que actualizarla ahora
y esa estrategia a largo plazo, que lo que buscamos ahora que sea una estrategia que nos pueda dar acciones para neutralizar nuestros gases de efecto invernadero al 2050 y también adaptarnos al 2050 con metas e indicadores, pero a corto plazo tenemos que tener esas NDCs, que es el otro instrumento también principal. Si bien es cierto, estas tienen que ser reportadas cada 5 años o definidas cada 5 años en Naciones Unidas, para nosotros también tenemos que monitorear estas contribuciones nacionalmente determinadas y por eso tenemos la Comisión de Alto Nivel y estas medidas de adaptación y de mitigación que están en la estrategia, que se reflejan en la CNDC, tienen que bajar a las estrategias regionales de cambio climático y planes locales, pero también tiene que ser un bottom-up, porque también hay la posibilidad que los gobiernos regionales establezcan sus propias prioridades de cambio climático y puedan alimentar a las CNDC. Por eso está no toda esta arquitectura y estos espacios de participación. Tenemos las medidas como les comentaba, dentro de adaptación, estas 5 áreas priorizadas, que son agricultura, bosque, pescas, agricultura, salud y agua, donde se ha establecido estas áreas temáticas que han sido enviadas, que son parte de nuestros NDCs de adaptación. Son 91 medidas y un esfuerzo grande de 2 años de trabajo también a través del grupo de trabajo multisectorial de las NDCs, porque después del trabajo que hizo la comisión multisectorial, como les contaba, del 2015, luego teníamos que aterrizar ese número de 30% a medidas, o sea, de dónde se iba realmente a sacar, qué es lo que necesitamos para implementar cada medida, lo que se llama internacionalmente también es condiciones habilitantes. Necesitamos hacer investigación, necesitamos financiamiento, se necesita algún marco normativo para poder establecer y permitir que se haga compost a nivel local, se pueda vender. O sea, son varias barreras y se ha identificado después de 2 años que son 62 medidas de mitigación y 91 medidas de adaptación. Obviamente, USCUS, para nosotros como un país en desarrollo y un país amazónico, que tenemos en nuestro territorio grandes, digamos, áreas de bosques, USCUS es un tema sumamente importante porque aparte de ser una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, también genera co-beneficios con la implementación de medidas de mitigación y adaptación, porque estamos hablando del desarrollo también digamos, de las poblaciones más vulnerables que están en ese territorio. Y se cuenta con medidas de conservación, manejo forestal, reforestación y agroforestería y asignación de derechos. En energía se cuenta con medidas de energías renovables, eficiencia energética, cambio de combustible, valorización del material, transporte, eficiencia energética, en procesos industriales todo el reemplazo de insumos y productos. Por ejemplo, ahí se está tratando, ya se cuenta con una norma y fue parte de lo que se identificó en este grupo, de tener una norma de coprocesamiento, permitir que se puedan utilizar las llantas para la generación de energía. Entonces no existía. Entonces, como MINAN dentro de la Ley General de Residuos Sólidos se fue incorporando este principio de la responsabilidad extendida del productor y de que se pueda permitir el coprocesamiento de las llantas para utilizar y tener una valorización de esos residuos en otras actividades. Entonces, por ejemplo, eso es una condición habilitante normativa para permitir que se establezcan medidas de reducción de emisiones en los procesos industriales, como la elaboración, la fabricación de cementos o de ladrillo. Luego tenemos agricultura, todo el tema, el cambio de cultivos permanentes, el riego tecnificado, la disposición adecuada de los residuos sólidos, un tema sumamente importante que trasciende más allá de cambio climático, y es un tema más de todo de salubridad, de salud, tiene co-beneficios en el desarrollo propio digamos, del ser humano. Entonces, estas son las 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación que fueron diseñadas. Entonces, estas medidas tienen que, luego en este aparato, en esta arquitectura de gestión integral, tienen que ser implementadas, tienen que ser monitoreadas y tienen que ser reportadas. Ese es un poco el ciclo que tenemos que hacer y por eso se ha establecido toda esta arquitectura y estas acciones con estos mandatos específicos para las autoridades competentes en cambio climático. Entonces, y decíamos, en todo esto, ¿de qué puede hacer la ciudadanía? Porque estamos ahora, digamos, es un tema importante
para nosotros. Para el MINA, y siempre cuando inició este proceso de elaboración y formulación del reglamento, dijo, este reglamento no lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer en gabinete, necesitamos hacer un shift en este tema, en cambio, en la forma de hacer políticas públicas, y se convocó ampliamente a todos los actores. Entonces, es una política pública donde está involucrado todos los actores, y no lo podemos implementar solo. O sea, el MINAN no puede implementarlo solo, hemos visto, porque necesitamos la participación de todos, y acá un actor importante es la ciudadanía, porque nos va a permitir también hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas. En este sistema de monitoreo se va a reflejar cómo estamos como país implementando, cuál es el nivel de avance, y la ciudadanía es un punto importante para poder, digamos, también ejercer este tipo de llamado a todos los actores para seguir implementando estas medidas de adaptación y mitigación. Y lo que te establece el reglamento es que ahora la ciudadanía organizada también puede presentar propuestas a las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y gobiernos locales para el diseño de políticas públicas, para el diseño de medidas de adaptación, para el diseño de medidas de mitigación. Gobierno del Perú. El Perú primero.